No planeé que pasara nada la semana en que mi esposo se fue de viaje. Esa es la parte que sigo repitiéndome. Incluso ahora, se suponía que sería tranquila, predecible. En segura me besó la frente en la puerta, la maleta ya rodando hacia el coche, y bromeó con que por fin podría dormir una noche completa sin mis excesivas preocupaciones. Sonreí como siempre. Saludé con la mano como si todo estuviera bien. A la casa se sintió más grande en el momento en que su auto desapareció. Esa primera noche me quedé sentada en el sofá, más tiempo de lo habitual, desplazándome por el teléfono sin leer realmente nada, dejando series viejas de fondo solo para tener ruido. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un nombre que no veía desde hacía años. Un nombre que creía que ya no tenía poder sobre mí. Me quedé mirando la pantalla un minuto entero antes de abrir el mensaje. Era casual, amistoso, inocente, y de algún modo abrió una grieta dentro de mí que había sellado. Hacía mucho tiempo. Llevo 6 años casada. Desde afuera, todo parece estable, cómodo en el tipo de relación que hace que la gente asienta con aprobación. No peleamos mucho, pagamos las cuentas. Planeamos vacaciones con meses de anticipación, pero la comodidad puede ser engañosa. Antes de mi esposo hubo alguien más, alguien que conocí durante una etapa más caótica y ruidosa de mi vida. En ese entonces, todo se sentía más intenso. Las emociones aparecían sin aviso. Las decisiones eran impulsivas. Nunca cruzamos oficialmente ciertos límites, pero estuvimos tan cerca de ellos que la tensión se volvió su propio lenguaje. El tiempo nos arruinó, o tal vez fue el miedo. Cuando conocí a mi esposo, sentí alivio. Él era estable, amable, seguro en estar con él. Se sentía como exhalar. Después de haber contenido la respiración durante demasiado tiempo, me dije a mí misma que la estabilidad era lo que se suponía que debía sentirse el amor cuando uno madura con el tiempo. Sin embargo, noté que algo se desvanecía silenciosamente. No el afeto, no la lealtad. Solo la intensidad, esa que te hace sentir visto de maneras que ni siquiera sabías que necesitabas. No extrañaba mi pasado. Extrañaba cómo me sentía dentro de mi propia cabeza. Por eso, ver ese mensaje me sacudió tanto. No era coquetear. No hacía falta. Simplemente decía que estaba de vuelta en la ciudad por unas semanas y se preguntaba cómo había estado. Escribí una respuesta. La borré, dejé el teléfono boca abajo. Me dije que no importaba, pero más tarde esa noche, acostada sola en mi cama, repetí su nombre como una canción que no había escuchado desde que era más joven. Recordé conversaciones que duraban hasta el amanecer, miradas que decían más de lo que las palabras jamás podrían. Me dije que responder era inofensivo, solo ponernos al día, solo ser educada. Esa fue la primera mentira. No hablamos de inmediato. Pasaron 2 días, luego 3. Cada vez que mi teléfono vibraba, el estómago se me encogía antes de que el cerebro pudiera reaccionar. Cuando finalmente respondí, lo mantuve neutral en seguro, puntuación amable, sin emojis. Su respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Empezamos con cosas pequeñas, trabajo, conocidos en común. Recuerdos inofensivos que se sentían lo suficientemente lejanos como para no doler, pero cuanto más hablábamos, más familiar se sentía. Como ponerse una chaqueta vieja que todavía encaja perfectamente. No hubo coqueteo. De algún modo eso lo empeoró. Recordaba detalles que yo había olvidado, cosas que había dicho una sola vez, años atrás, de pasada. Hacía preguntas que mi esposo no me hacía, desde hacía tiempo, no porque no le importara, sino porque asumía que ya conocía las respuestas. Por la noche, después de apagar la luz, releía los mensajes, no por lo que decían, sino por lo que casi decían. Empecé a esperar que terminaran las llamadas de mi esposo para volver a conversaciones que se sentían más ligeras, más fáciles. Darme cuenta de eso me llenó de culpa. En una tarde, él mencionó tomar un café algún día, de manera casual, como si no fuera nada. Mi primer impulso fue decir que no. Incluso lo escribí en lugar de eso. Pregunté cuándo. Me dije que no era una cita. Me dije que la transparencia era importante. Me dije que era lo suficientemente fuerte como para manejarlo, pero algo dentro de mí ya sabía que estaba caminando hacia una puerta que no debía abrir la mañana del café. Me cambié de ropa 3 veces. Eso debería haber sido mi advertencia. Llegué temprano, elegí una mesa junto a la ventana e intenté calmar la respiración. Cuando entró, no pasó nada dramático. No hubo música, no hubo pausa de película, pero el aire cambió. Nos abrazamos brevemente, educado, cuidadoso. Y aún así, mi corazón latía como si hubiera hecho algo imprudente. Hablamos de cosas normales, pero debajo de cada frase había una conciencia imposible de ignorar en un momento. Se rió de algo que dije, se rió de verdad, y sentí ese viejo destello despertar. No deseo reconocimiento. Ser comprendida sin esfuerzo. Cuando nos levantamos para irnos, hubo un momento, solo un momento. Ninguno de los dos se movió de inmediato. El silencio se alargó. Fue entonces cuando me di cuenta de que la línea ya se había cruzado, no físicamente, sino emocionalmente. Volví a casa y lloré en la ducha para que mi esposo no pudiera oírlo más. Tarde por teléfono. No dejé de escribirle. Las cosas se intensificaron en silencio. Los mensajes se volvieron más largos, más
personales, evitábamos los temas obvios mientras girábamos alrededor de ellos sin parar. Luego llegó el giro. De un lugar que no esperaban mi esposo, llamó una noche y me dijo que su viaje quizás se extendería una semana más. Sonaba aliviado. Yo sentí algo parecido al pánico en esa misma noche. El otro hombre confesó que había pensado en mí más de lo que debía. Dijo que nunca había olvidado cómo casi pasaron cosas. Entre nosotros, yo no confesé de vuelta, pero tampoco lo negué. El peso del secreto empezó a aplastarlo todo. Empecé a esconder el teléfono, a borrar notificaciones, a justificar mi comportamiento con malabarismos mentales dignos de cualquier abogado. Nunca hablamos de volver a vernos. No hacía falta. La tensión vivía en lo no dichón, entonces envió un mensaje que lo cambió. Todo no quiero ser un error del que te arrepientas. Eso me detuvo en seco porque me di cuenta de que no. Tenía miedo de cometer un error. Tenía miedo de darme cuenta de lo que ya había perdido a la noche en que mi esposo volvió antes de lo previsto. Yo estaba sentada sola en la oscuridad. Entró en silencio, la maleta rodando detrás de él. Y yo di un salto como si me hubieran atrapado haciendo algo malo. Aunque mi teléfono estaba intacto, me abrazó. Más tiempo de lo habitual. Y me preguntó si todo estaba bien ahí. Fue cuando me golpeó la verdad, no había pasado nada. Pero todo había cambiado. Había cruzado una línea dentro de mí. Y ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Esa noche, después de que se quedó dormido, envié un último mensaje a despedí del otro hombre, no expliqué todo. No hacía falta. Algunas puertas no se cierran con cuidado, se cierran de golpe, y uno vive con el eco. Han pasado meses desde entonces. Mi matrimonio no terminó. En algunos aspectos sí profundizó. Empecé a hablar más, a hacer preguntas otra vez, a permitirme ser vulnerable en lugar de quedarme atrapada en la nostalgia. Silenciosa, pero mentiría si dijera que los viejos sentimientos desaparecieron por completo. No lo hicieron, se convirtieron en un recordatorio de que la distancia emocional puede ser tan peligrosa como la tentación física, de que los secretos no siempre se ven como traición al principio. A veces se ven como consuelo. No le he contado todo a mi esposo. Tal vez algún día lo haga. Tal vez no. Es un peso que todavía cargo. Lo único que sé es esto: cuando mi esposo se fue de viaje, algo antiguo despertó dentro de mí, y elegir volver a dormirlo fue la decisión más difícil que he tomado como adulta.